Y ya pueden apagar su cámara si lo desean o dejarla prendida como ustedes deseen. Si dejan la cámara prendida, se mantiene la ventana de zoom allá a un lado derecho. Tienen que minimizarla. Ahorita ya la apagaron todos. Por eso desapareció la ventana de zoom cuando todos apagan su cámara. Pero si uno no apaga su cámara, por ejemplo, yo la voy a prender, entonces se queda la ventana de zoom ahí y tienen que minimizarla y arrastrarla a la barra de tareas para que no les estorbe al compartir pantalla. Bien, vamos a continuar. Estamos analizando un sistema abierto con una entrada y una salida de flujo. Y el primer análisis es establecer un balance de masa y un balance de energía. Así es como se representa un sistema abierto en general. ¿Qué podría ser este sistema abierto con una entrada y una salida? Puede ser una bomba, puede ser un compresor, puede ser una turbina, puede ser el radiador del automóvil, puede ser el boiler, puede ser una caldera. Hay una infinidad de aplicaciones que podría ser esto. Así que por eso se representa de una manera general para no particularizar, porque de una manera general se aplica a muchos casos particulares. Por cierto, ahora puse en color azul las masas y en color rojo las energías. Ya establecimos los balances. Primero, el balance de masa únicamente para proceso estable. Ya les expliqué cuándo sería un proceso estable. Y para eso usé este dibujo de una manera muy simple para hablar qué sucede con la masa interior. Y cuando la masa interior aumenta con el tiempo o disminuye con el tiempo, eso es un proceso transitorio. Recuerden, un proceso transitorio es cuando algo cambia con respecto al tiempo. Y en este caso es la masa interior. Los flujos de masas de entrada y salida pueden ser constantes, pero si la masa interior está cambiando con el tiempo, entonces sería un proceso transitorio. Pero si la masa interior se mantuviera constante, al igual que los flujos de masas que entran y salen, entonces sería un proceso estable. Y es el caso que nos interesa. Un proceso estable donde todo se mantiene constante con el tiempo. Constante significa que el flujo de masa que entra es constante, ni aumenta ni disminuye con el tiempo. La masa interior es constante, ni aumenta ni disminuye con el tiempo. Y el flujo de masa de salida es constante, ni aumenta ni disminuye con el tiempo. ¿Y cuándo la masa interior va a ser constante? Ya lo habíamos comentado, vuelvan a decírmelo. ¿Cuándo la masa interior es constante? Vamos, jóvenes, participen. Cuando el flujo de salida es el mismo que el de entrada. Así es. Cuando el flujo de masa de salida sea igual al flujo de masa de entrada. Y de esa forma, la masa interior se mantiene constante. Y no solamente la masa interior, todo. Presión, temperatura, etcétera, etcétera. ¿Y de qué creen? ¿Cómo se logra que el flujo de masa que sale sea igual al flujo de masa que entra? ¿Cómo se logra?
Muy sencillo. Marcando con una marca, ¿no? Como quien dice. ¿Con cómo? Haciendo una marca en el sistema. Bueno, en un caso así, en un recipiente así, podemos decir, ponerle una marca donde está el nivel y ver que la marca no cambie. Ajá. Pero ¿cómo logramos? Estoy preguntando de cómo logramos. ¿Cómo lo logramos? Vamos, es muy simple. La respuesta es muy simple. ¿Cómo logramos que el flujo de masa que salga sea igual al flujo de masa que entra? ¿No se les ocurre, jóvenes? Algo tan simple. Que las dos, ¿cómo se llaman? Las entradas o llaves. Válvulas, dijo, ¿no? Válvulas. Tengan el mismo orificio de abierto. No, bueno, simplemente regulando las válvulas. Regulando las válvulas. Si el nivel tiende a subir, ¿qué tenemos que hacer? Si el nivel tiende a subir, Abrir la válvula de Juan, salida. las válvulas ya están abiertas. Tal vez no totalmente abiertas, pero están parcialmente abiertas. ¿Qué tenemos que hacer si el nivel tiende a subir? Abrir la de salida Sí. o cerrar la de entrada. Así es, abrir un poco más la de salida o cerrar un poco la de entrada. Un poco, hay que decir un poco, no la vamos a abrir totalmente o cerrar totalmente, no, un poco, parcialmente. Profe, pero Para en que un recipiente que no se mire el líquido, ¿Perdón? en un recipiente que no se mire el fluido. Ese es el problema. ¿Cómo vamos a saber que estamos regulando correctamente? Con sensores, ¿no? ¿Cómo vamos a saber que estamos regulando totalmente si no se ve el fluido y además el fluido está llenando todo el recipiente? Por ejemplo, poner un medidor de presión. Si la presión aumenta, significa que está saliendo menos de lo que entra. O viceversa, está entrando más de lo que sale y por eso está aumentando la presión. Si la presión disminuye, está saliendo más de lo que entra y por eso la presión disminuye. Entonces, con un medidor de presión podríamos saber cuándo la masa que sale sea igual a la masa que entra. Tendría que buscarse la manera de detectar que esté estable. Y esa podría ser esa una forma, mediante un medidor de presión. ¿Alguien está metiendo ruido externo, jóvenes? Por favor, apaguen su micrófono. Si no van a hablar, si no van a participar, por lo pronto, apaguen su micrófono. Por cierto, por si no lo saben, cuando tienen apagado su micrófono y quieren participar hablando, si oprimen la tecla, la barra espaciadora de la computadora, al oprimir la barra espaciadora, se activa el micrófono mientras mantengan oprimida la barra.
y al dejarla de oprimir, se vuelve a apagar el micrófono. Eso es una manera rápida, es un acceso rápido para activar el micrófono cuando se quiere participar. Para que no anden buscando dónde está el micrófono y quieran participar. ¿Me entendieron? Verifíquenlo, opriman. Sí, profe. ¿Ya lo Sí, profe. comprobaron? ¿Ya Sí, lo sí, hola, profe. comprobaron? Pregunto, ¿ya lo comprobaron? Ya, profesor. Ok. Bien. Entonces, nos interesa el balance de masa cuando el proceso es estable, que la masa interior no cambie con el tiempo, se mantenga constante. Y eso sucede cuando la masa que sale es igual a la masa que entra. El flujo de masa 2 es igual al flujo de masa 1. Y si son iguales, entonces le podríamos quitar el subíndice y llamarle simplemente flujo de masa. Pero estamos hablando de flujo de masa que entra y sale, porque aquí adentro es una masa interior. Adentro no es un flujo de masa, es una masa interior, como si estuviera estática. Equivale que está estática, porque se mantiene constante. Ahora bien, para el balance de energía es muy similar. Así como la masa interior tiene tres opciones: aumenta, disminuye o permanece constante. Lo mismo sucede con la energía interna de esa masa interior. La energía interna también tiene tres opciones: o aumenta, o disminuye, o permanece constante con el tiempo. Aumenta o disminuye con el tiempo, o permanece constante con el tiempo. Y nos interesa cuando permanece constante con el tiempo. ¿Y cuándo la energía interna va a permanecer constante con el tiempo? Lo mismo que para la masa. Cuando no varía con el tiempo y permanece constante. Cuando las energías que entran es igual a las energías que salen. Energías que entran, o bien, o dicho de otra manera, la suma de las energías que entran igual a la suma de las energías que salen. Ya no lo voy a repetir, ya se los expliqué la clase anterior. Estas son las energías que entran, estas son las energías que salen, y igualando se establece esta ecuación. Pero, bueno, creo que en eso nos quedamos aquí. Esta es la ecuación que se establece. Sin embargo, en lugar de dejarla así, se recomienda lo siguiente. Le podemos quitar el paréntesis, podemos quitar el paréntesis al calor y al trabajo mecánico. Y además, el trabajo mecánico lo pasamos a la izquierda, y al pasarlo hacia la izquierda pasa negativo, restando al calor. Y estas energías de la masa que entra, este paréntesis son las energías de la masa que entra, y este paréntesis son las energías de la masa que sale. Entonces, las energías de la masa que entra, la pasamos hacia la derecha y pasa restando a las energías de la masa que sale. Entonces, del lado izquierdo tenemos calor menos trabajo, y del lado derecho tenemos las energías de la masa que sale menos las energías de la masa que entra. Pero ahora hacemos lo siguiente. Juntamos H2 menos H1, así como está aquí.
Y luego energía cinética 2 menos energía cinética 1, así como está aquí. Y luego energía potencial 2 menos energía potencial 1, así como está aquí. ¿Y para qué modificarlo de esa forma? Porque resulta muy interesante, muy importante. Este paréntesis H2 menos H1 viene siendo el cambio de entalpía de la entrada a la salida. Y este paréntesis, energía cinética 2 menos energía cinética 1, es el cambio de entalpía de la entrada a la salida. Y este paréntesis, energía potencial 2 menos energía potencial 1, es el cambio de energía potencial de la entrada a la salida. ¿Recuerdan que ya habíamos hablado de los cambios? Se los recuerdo. Ey, Y les he dicho que necesitan estar repasando para no olvidar lo que hemos visto. Por ejemplo, acá hablamos del cambio de energía interna. Acá hablamos del cambio de energía de flujo. Aquí hablamos del cambio de entalpía, cambio de energía cinética de la entrada a la salida, cambio de energía potencial de la entrada a la salida. Esos son los diferentes cambios. Calor y trabajo no cambian. Simplemente o entran o salen. Calor y trabajo no cambian. Entran o salen. Pero la entalpía, la energía cinética y la energía potencial, esos sí cambian. Por eso queda la ecuación de esta forma. Y cada una de las energías puede ser positiva o negativa. El calor puede ser positivo o negativo, dependiendo si entra o sale. El calor puede ser positivo o negativo, también dependiendo si entra o sale. Y los cambios pueden ser positivo o negativo, dependiendo si aumentan o disminuyen. Los cambios o aumentan o disminuyen. Positivo aumentan, negativo disminuyen. Entonces, cuando se utiliza esta ecuación de balance de energía, tenemos que utilizar las energías con su signo correcto. Y eso es muy sencillo, pero hay que tener mucho cuidado de usar el signo correcto de las energías. Para establecer esta ecuación, usé energías minúsculas, joules por kilogramo. Pero se podrían usar las mayúsculas punto. Estas, las mayúsculas punto. Joules por segundo o watts. Entonces, usando mayúscula punto, esta ecuación es la misma que esta, pero usando mayúscula punto. Joules por segundo o watts. Pero es más común que estas tres energías, los cambios, se pongan de esta forma. Y factorizando el flujo de masa, finalmente queda así, y así es como se recomienda que se utilice más. Entonces, este balance de energía, las unidades son joules por kilogramo, mientras que este balance de energía, las unidades son joules por segundo o watts. No se necesitan usar las dos ecuaciones, solamente se utilizaría una.
dependiendo qué unidades queremos usar. Si queremos usar joules por segundo, joules por kilogramo, las minúsculas. Joules por segundo, las mayúsculas. Punto. Hay que recordar lo que hemos visto hasta ahorita cuando definimos las energías. Hay que recordar qué significan, cómo se llama cada símbolo y qué unidades tiene cada símbolo. Por cierto, no recuerdo si ya les recordé, pero les vuelvo a mencionar que necesitan ya imprimir los archivos que les recomendé que imprimieran. Los ejemplos, creo que sí ya se los había dicho, ¿verdad? Se los había ya recordado. Los ejemplos 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4. Los formatos de dibujos de problemas, 2 juegos. Y el resumen de termodinámica. Y además, ya deben de tener, ahora sí vamos a utilizar hojas de máquina con margen y sangría. Además de los formatos de dibujos, van a tener que utilizar hojas de máquina con margen y sangría. Así que ya deben de imprimir esto que les recomendé y además hojas de máquina con margen y sangría. Tengan ya preparado esto. No esperen a que llegue el día en que les diga vamos a usar esto y salgan con que aún no lo imprimen. No necesito decirles para cuándo. Puede ser para el jueves o para el viernes o para el lunes, pero necesitan hacerlo ya. No voy a volver a repetirlo y necesitan imprimir ya lo que van a necesitar. Bien, eso es todo el balance de energía. De esa forma tenemos un balance de masa y un balance de energía, ya sea esta ecuación o esta. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, porque fue todo bien. Bien. Pero hay más conceptos sobre un sistema abierto con una entrada y una salida de flujo. Y vamos a ver más conceptos, no solamente el balance de masa y el balance de energía, para poder resolver problemas de aplicación más completos. Y el siguiente concepto que vamos a ver es trabajo mecánico. Vamos a hablar de trabajo mecánico en un sistema abierto con una entrada y una salida de flujo. Hay aplicaciones donde no existe trabajo mecánico, pero se puede usar el balance de masa y el balance de energía simplemente si no existe trabajo mecánico. Aquí se toma trabajo igual a 0. Se elimina. O si en una aplicación no existe calor, se elimina. Recuerden, las energías de las masas siempre existen. Las energías de las masas siempre existen. Pero calor y trabajo mecánico no siempre existen. Si en una aplicación no existe calor, se elimina de la ecuación. O si no existe trabajo mecánico, se elimina de la ecuación. O si no existe ninguno de los dos se eliminan. Pero si existen los dos, pues entonces se toman en cuenta. Pero estos siempre existen.
Los que no siempre existen son calor y trabajo. Bueno, ahora vamos a analizar cuando existe trabajo mecánico y vamos a establecer una ecuación para calcular el trabajo mecánico. Esto podría ser una bomba, un compresor, un ventilador, que son aplicaciones donde existe trabajo mecánico. Sistemas abiertos con una entrada y una salida de flujo con trabajo mecánico. Y aquí está indicado el trabajo mecánico, minúscula, joules por kilogramo, mayúscula punto, joules por segundo. Y están indicados los flujos de masa, el flujo de masa, y vean que al flujo de masa de entrada y de salida ya no tiene el subíndice 1 y 2, porque ya de antemano ya dijimos que vamos a considerar proceso estable y ya no necesitamos ponerle subíndice. Por esa razón, ya no tiene el subíndice 1 y 2. Pero también está indicado que para la masa que entra, tenemos que tomar en cuenta su presión, su volumen específico, su energía cinética y su energía potencial. Lo mismo para la masa que sale, para poder calcular el trabajo mecánico, porque el trabajo mecánico depende de eso. El trabajo mecánico no depende si existe o no existe calor. Y en la ecuación que vamos a establecer no interviene si existe o no existe calor. Nada más depende de cómo entra y cómo sale la masa. Pero también les recuerdo esto que vimos cuando hablamos de trabajo mecánico. ¿Lo recuerdan? Objetivo y medio para lograr el objetivo. Acá mencionamos que cuando el objetivo es que el fluido produzca trabajo mecánico, el medio para lograrlo es una expansión del fluido. Por lo contrario, cuando el objetivo es aumentar la presión del fluido, es decir, una compresión, el medio para lograrlo es suministrarle trabajo mecánico. Y aquí definimos lo que es un proceso de expansión y un proceso de compresión. Ya no voy a repetir la explicación. Si quieren, vean la grabación para que recuerden la explicación de esto. Es muy importante. Para lograr un objetivo, se requiere un medio para lograrlo. Y aquí vamos a recordar ese concepto. Pero aquí va a haber una diferencia respecto a lo que acabo de mostrarles. Aquí dice objetivo y medio para lograrlo. Hay aplicaciones donde el objetivo puede tener 3 objetivos: aumentar presión, aumentar velocidad, aumentar altura. Pueden ser los 3 objetivos o nada más 1 o 2. Y para lograr esos objetivos, el medio para lograrlo es suministrarle trabajo mecánico. Y hay aplicaciones donde el objetivo es que el fluido produzca trabajo mecánico. Y el medio para lograrlo es
la expansión del fluido. Y les voy a hablar de esas aplicaciones. Primero voy a hablar de este primer caso, esto que estoy marcando. Espero que siempre deben estar atentos a lo que yo estoy marcando. Cuando estoy hablando, marco algo para que vean de qué estoy hablando. Vamos a hablar de este primer caso. Cuando se suministra trabajo mecánico y el objetivo puede ser aumentar presión y o aumentar velocidad y o aumentar altura. Proceso estable de compresión. Esto es una compresión. Proceso estable de compresión. Y vean que aquí está subrayada la palabra medio y acá está subrayada la palabra objetivo. El medio y el objetivo. Dice, por medio del trabajo mecánico suministrado al mover al eje del mecanismo interno, se logra el objetivo de comprimir, aumentar presión y o impulsar, aumentar velocidad y o subir, aumentar altura al fluido desde la entrada 1 hasta la salida 2. Se suministra trabajo mecánico para mover el mecanismo interno y el mecanismo interno va a producir el aumento de presión y o el aumento de velocidad y o subir al fluido, como está indicado aquí. Que la altura de salida 2 sea mayor que la altura de salida 1. Que la altura de entrada 1, perdón. El trabajo suministrado debe ser el necesario para lograr la presión y o la velocidad y o la altura de salida deseada. En otras palabras, entre más presión queramos que salga el fluido, a mayor presión que queramos que salga el fluido, más trabajo se tiene que suministrar. Nos costará más trabajo aumentar la presión. Entre más velocidad queramos que aumente, salga el fluido, más trabajo nos va a costar. Entre más queramos subir al fluido, más trabajo nos costaría. Por eso dice, el trabajo suministrado debe ser el necesario, dependiendo a qué presión queramos que salga, a qué velocidad queramos que salga y a qué altura queramos que salga. Espero que estén entendiendo, jóvenes. Para un proceso estable, el trabajo suministrado, así como la presión y la velocidad de salida, son constantes con el tiempo. Proceso estable. Y aquí menciono las aplicaciones de este caso. Las llamadas bombas. Déjenme, voy a tapar acá abajo para que no se distraigan y no estén curioseando en algo que no estamos viendo. Las llamadas bombas. Las bombas se utilizan para líquidos. El objetivo de una bomba puede ser uno de estos tres. Hay aplicaciones de bombas donde nada más el objetivo puede ser el aumento de presión, o nada más puede ser el aumento de velocidad, o nada más puede ser el aumento de altura. O hay aplicaciones de bombas que pueden tener dos de estos tres o los tres objetivos. Y a la bomba se le suministra trabajo mecánico.
Los llamados compresores que se utilizan para gases. Los compresores únicamente tienen un objetivo, nada más aumentar presión. Nunca aumentar velocidad y nunca aumentar altura. Únicamente se diseña para aumentar presión. Y se le suministra trabajo mecánico. Los ventiladores se utilizan para gases. La mayoría de los ventiladores se utilizan con el objetivo de aumentar velocidad y un poquito la presión. Por eso puse en primer lugar velocidad. La mayoría de los ventiladores, su principal objetivo es aumentar velocidad y un poquito la presión. Y se le suministra trabajo mecánico. ¿Con qué se le suministra trabajo mecánico a estas aplicaciones? A las bombas, a los compresores y a los ventiladores. ¿Con qué se le suministra trabajo mecánico? Vamos, jóvenes, seguramente sí lo saben. Con electricidad. ¿Usando qué? No se oyó. Motor eléctrico, ¿sí? Usando energía eléctrica, mediante un motor eléctrico. El motor eléctrico transforma energía eléctrica a energía mecánica. Y la energía mecánica es la que se suministra a la bomba, al compresor, al ventilador. Los equipos están diseñados para lograr el objetivo deseado por medio, usando el medio necesario para lograr ese objetivo. Para eso están diseñados estos equipos. Y es necesario que se aprendan esto. El nombre compresor viene de la palabra compresión. Pero en realidad una bomba también tiene compresión. Y un ventilador, aunque sea poquito, pero también tiene proceso de compresión. El proceso de compresión lo tienen los tres equipos. En realidad, con todos estos equipos simplemente deberían de llamarse compresores, porque comprimen. Compresores, porque comprimen. Pero a alguien se le ocurrió llamarle bombas a los compresores de líquidos. No sé de dónde sacaron ese nombre, pero le llamaron bombas cuando es un compresor de líquido. Pero lo correcto sería llamarle compresor de líquido. Los ventiladores también son compresores de gas, pero la diferencia entre un ventilador y un compresor normal es que los ventiladores, el principal objetivo es nada más, principalmente es aumentar velocidad, mientras que los compresores no aumentan velocidad, nada más aumentan presión. Por eso, a alguien se le ocurrió el nombre ventilador, cuando el objetivo principal es aumentar velocidad. Y el diseño de un ventilador es diferente al diseño del compresor, porque el diseño permite el objetivo que queremos obtener. Lo mismo, el diseño de una bomba. Una bomba es un compresor de líquido,
pero tiene un diseño diferente que un compresor de gas, porque su diseño debe ser apropiado para el objetivo que se busca. De ahí que la importancia de los diseños de los equipos dependiendo del objetivo que se busque. Pero vuelvo a repetir, en realidad, estos equipos deberían de llamarse simplemente compresores, porque comprimen. Pero resulta conveniente, en lugar de decir un compresor de líquido, usar el nombre bomba. Y en lugar de decir un compresor de gas que tiene como objetivo nada principalmente aumentar velocidad, pues se le llama ventilador. Y que cuando se dice compresor, su objetivo nada más es aumentar presión. ¿Quedó entendido, jóvenes? Es importante que entiendan esto y que se lo aprendan. Así que este dibujo puede representar una bomba o un compresor o un ventilador. Y en estos equipos tenemos un proceso de compresión. Lo vamos a considerar estable cuando están funcionando estables de compresión. Por cierto, erróneamente, hay un equipo con el cual se inflan balones o bien unos muy antiguos, a lo mejor ya no los conocen ustedes, así como un equipo para inflar balones que también se usaba para inflar las llantas de los automóviles. Un equipo manual a base de un pistón. ¿Sí lo conocen? A base de un pistón. Y se tenía que estar. ¿Sí lo conocen? Sí. Sí. Hace mucho que no los veo. No sé si todavía los venden. Pregunto, ¿sí los conocen? Sí. Sí, profe. Esos que tienen un pistón y se agarra la palanca del pistón y se empuja. ¿Y cómo les llaman a esos equipos? Bomba. Bombas de aire. Bombas de aire. Les llaman bombas de aire, erróneamente. En realidad, ¿qué es? Es un compresor de gas, de aire. Lo correcto debería ser compresor de aire. Y le llaman bomba de aire porque supuestamente estamos bombeando el aire. Pero es erróneo. Desgraciadamente, inventan nombres erróneamente, les dan nombres a equipos erróneamente y así se quedan por costumbre. Bombas de aire. Y es incorrecto. Es un compresor de aire. Eso es lo correcto. Hay diferentes diseños de bombas dependiendo principalmente del objetivo que se busca con la bomba. Hay diferentes diseños de compresores, aunque el objetivo es el mismo, pero hay diferentes diseños, sobre todo dependiendo del flujo de masa que queramos lograr y de el aumento de presión que queramos lograr. Hay compresores para flujos pequeños, hay compresores para flujos grandes y el diseño es diferente.
O compresores para aumentos de presión pequeños o compresores para aumentos de presión grandes. Lo mismo, bueno, en ventiladores no. El diseño de los ventiladores casi es el mismo de todos los ventiladores, como los ventiladores caseros, que tienen todos bombas, compresores y ventiladores. El mecanismo interno son aspas. Aspas. Pero el diseño de las aspas es diferente en bombas, en compresores y en ventiladores. Como los ventiladores caseros que tienen unas aspas grandotas, ya sea los ventiladores caseros de pedestal o los ventiladores caseros que se ponen en los techos. Pero las aspas de los compresores y de las bombas son diferentes. Ese es el mecanismo interno que tienen estos equipos. El trabajo suministrado mueve al mecanismo interno para lograr el objetivo que queremos en el fluido. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Espero que estén entendiendo las explicaciones. Como ingenieros, es parte de lo que deben ir aprendiendo. Cuando escuchen de una bomba, deben recordar qué sucede en una bomba, cuál es su objetivo y cuál es el medio para lograr el objetivo. ¿Y para qué se utiliza una bomba? El diseño de una bomba o de un compresor o un ventilador no es al ahí se va. Todo está diseñado dependiendo del objetivo que se busca. No es al ahí se va. Como ingenieros, deben ir conociendo, aprendiendo las aplicaciones de la termodinámica. ¿No se imaginan la aplicación de todo esto? Es enorme como ingenieros y tienen que aprendérselo. Y vuelvo a recalcar, necesitan repasar para no olvidar las explicaciones que les estoy dando. Vean, todo está escrito aquí en los apuntes, pero es importante las explicaciones. Una explicación es entender lo que estamos viendo que está escrito. Entenderlo. Esas son las explicaciones que les doy. Las explicaciones son para entender lo que está escrito. Bien. Este es el primer caso cuando se suministra trabajo mecánico para lograr uno de esos objetivos, el proceso de compresión. Y ahora vamos a hablar del otro caso, cuando hay una expansión. La expansión es el medio para el objetivo de producir trabajo mecánico, que el fluido produzca trabajo mecánico. Proceso de expansión. Proceso, y también lo vamos a considerar proceso estable de expansión. Por medio de la expansión del fluido, al mover al mecanismo interno, desde la entrada 1 hasta la salida 2, se logra el objetivo de producir trabajo mecánico.
es esto. Esto que está acá, indicado acá. Para un proceso estable, la presión de salida y el trabajo producido son constantes con el tiempo. ¿Y cuáles son las aplicaciones cuando tenemos un proceso estable de expansión? Las llamadas turbinas. Turbina hidráulica, que es para líquidos, y turbina de gas para gases. Simplemente se les llaman turbinas. En todas las turbinas, el objetivo es que el fluido produzca trabajo mecánico por medio de la expansión del fluido. Pero el diseño de una turbina cambia si es líquido o es gas. Por eso se les llaman así, turbinas hidráulicas, para recordar que es una turbina para líquido, o turbina de gas, para recordar que es para gas. No llamarle simplemente turbina. Por cierto, también hay las llamadas turbinas de vapor, pero las turbinas de vapor prácticamente es una turbina de gas. O las turbinas eólicas, que son turbinas de gas. Las turbinas eólicas son para aire y el aire es gas. Las turbinas eólicas, las turbinas de vapor, las turbinas maremotriz, que son hidráulicas porque es para líquidos, etcétera. Sin embargo, ¿cuál debería, si les dije que el nombre correcto de, lo moví, el nombre correcto de estos equipos debería de ser compresores, porque el proceso es de compresión. Y el nombre de estos equipos, ¿cómo debería ser el nombre correcto? Díganlo. Si estos deberían de llamarse compresores, ¿estos cómo deberían de llamarse? Vamos, jóvenes, participen en algo tan simple, no se les ocurre. Expansores. Compresores cuando hay un proceso de compresión. Expansores cuando hay un proceso de expansión. Pero aquí a alguien se le ocurrió el nombre turbina. Y no sé de dónde salió ese nombre turbina. Pero no tiene ninguna relación con la palabra expansión. Pero así se quedó el nombre y así se les llama, pero el nombre correcto, repito, debería de ser expansores. Expansores hidráulicos, expansores de gas. Pero se les llaman turbinas. Les menciono esto para que lo entiendan más claro, jóvenes. Y espero que así sea. Pero en este caso, a diferencia de los compresores, que los compresores de líquido se les llamó diferente, mientras que acá a los expansores de líquidos también se les llaman turbinas. Aquí sí le llamaron turbinas, no importa si es de líquido o de gas, aunque para diferenciarlos se tiene que decir turbina hidráulica o turbina de gas. Pero no se les dio un nombre diferente cuando es una expansor de líquido, como acá sí se le llamó bombas, o se le llamó acá ventiladores. Acá simplemente se les llaman turbinas, pero se dice hidráulica o de gas. Las turbinas se diseñan para que el fluido produzca trabajo mecánico mediante una expansión.
Presten atención a lo que voy a decir. En los compresores, y digo compresores en general, bombas, compresores y ventiladores. En los compresores se suministra trabajo mecánico para mover el mecanismo interno. Y el mecanismo interno mueve al fluido. Antes de suministrar trabajo mecánico, ¿cómo se encuentra el fluido? Estable. Estático, estático, es la palabra apropiada. Estático. Cuando se prende el motor eléctrico para mover al mecanismo interno, empieza el mecanismo interno, mueve al fluido para que entre y salga. El mecanismo, repito, el trabajo mecánico mueve al mecanismo interno y el mecanismo interno mueve al fluido. En cambio, en los expansores o turbinas, es lo contrario. ¿Y qué es lo contrario? ¿Qué es lo contrario? Díganmelo ustedes. Vamos, jóvenes. Lo contrario a qué dijo, profe. Hay que prestar atención. No, es que no lo escuché bien. ¿Qué es lo contrario? En los compresores se suministra trabajo mecánico para mover al mecanismo interno y el mecanismo interno mueve al fluido. En los expansores es lo contrario. ¿Y qué es lo contrario? Se produce trabajo mecánico. ¿Perdón? ¿Qué es lo contrario? Se produce trabajo mecánico. Pero no lo está diciendo correctamente. Completo. Repito, presten atención y piensen qué es lo contrario. Se suministra trabajo mecánico para mover al mecanismo interno y el mecanismo interno mueve al fluido. En las turbinas, ¿qué sería lo contrario? Crea potencia a partir de la energía interna. Lo contrario, el fluido mueve al mecanismo interno para producir trabajo mecánico. Eso es lo contrario. Por eso, presten atención a las palabras y entiendan. Cuando en los compresores se suministra trabajo mecánico para mover al mecanismo interno. El fluido inicialmente está estático, pero el trabajo mecánico va a mover al mecanismo interno para mover al fluido. En las turbinas, lo contrario. Inicialmente, el eje está estático. ¿Y quién va a mover al mecanismo interno y al eje? El fluido. Y entonces se tiene que meter al fluido. El fluido no va a estar estático al inicio, no, hay que meter al fluido, meterlo ya con movimiento para que el fluido mueva al mecanismo interno y produzca trabajo. Al mover al mecanismo interno, mueve al eje y produce trabajo mecánico. Lo contrario. Espero que estén entendiendo para que entiendan cómo funcionan los equipos.
en los compresores, el trabajo mecánico mueve al fluido. En los expansores o turbinas, el fluido mueve al mecanismo para producir trabajo mecánico. Para eso están diseñados. Pero una turbina, entonces, se tiene que meter al fluido ya con movimiento. Meter el líquido en movimiento, meterlo a la turbina para que mueva el mecanismo interno y produzca trabajo mecánico. O meter el gas con movimiento para que mueva el mecanismo interno y produzca trabajo mecánico. Pero al producir trabajo mecánico, pierde presión el líquido o el gas y sufre una expansión. Eso sucede en las turbinas. Por cierto, ya me pasé mucho de tiempo, no me avisan. Me pasé 10 minutos.